Entonces, si se acuerdan, a ver, yo no sé si me voy, me molesta esto y ahora no sé cómo salir. Bueno, si se acuerdan, nosotros vimos en absorción atómica, vimos este diagrama que eran las etapas de atomización, y acá veíamos, ay Dios, me aparece que alguien ha abandonado la reunión, otro que ha abandonado, bueno, por favor, todos esos mensajes, no sé cómo eliminar. Bueno, vimos las etapas, vimos la disolución del analito, el que se formaba una niebla, ese aerosol líquido, como estaba en contacto con la llama, se eliminaba el solvente y me quedaba un aerosol sólido, ¿se acuerdan? Ay, me molesta todo esto que me aparece acá, chicos, y no sé cómo eliminarlos. A ver, por favor. ¿Ves? Alguien que quiere que la admita. Realmente son irrespetuosos. A ver, no sé cómo salir de acá. Bueno, me aparecen todos los mensajes. Bueno, entonces vimos que eran todos los procesos, llegábamos a moléculas, había una disociación reversible hasta obtener átomos neutros, después podría haber una ionización. Lo importante, y por qué vuelvo acá, es estos átomos podían absorber radiación, se excitaban, y al volver al estado fundamental, porque son estados transitorios, y vuelven al estado del que partieron, se producía una emisión de radiación. Cuando vimos absorción atómica, me interesa medir la absorbancia de esa radiación. Y ahora que vamos a ver emisión, lo que me va a interesar medir es justamente esta emisión que producen los átomos. ¿Mm? Bueno, y ahora, ¿quién me podrá salvar que no puedo ir para el otro lado? Bueno, miércoles, jueves y sábado. ¿Qué ha pasado? Se me trabó esto. Bueno, no sé qué pasó. Ahí está. A ver. Ay. Realmente, chicos, la tecnología y yo no nos llevamos bien. Hay cosas que me aparecen que no me dejan dejar de presentación. A ver. Muy bien. No puedo ir a otra página. A ver. Buen día, profe. ¿Qué es lo que le aparece? Hola. Me aparece la pantalla y no puedo pasar a la otra hoja. No sé por qué, si recién la estaba viendo y ahora no puedo. Nosotros tenemos en pantalla un PDF que dice etapas de proceso de atomización. Claro, y quiero ir a la Para siguiente hoja y no me permite. Y si deja de compartir y vuelve a compartir. Bueno, ahora lo voy a hacer porque se ve que estoy clavada ahí por haber esperado tanto tiempo. A ver, vamos a ver de nuevo. Pero puede Una pasarlo, si usted ventana. quiere pasar la diapositiva, tiene que usar el Adobe, o sea, donde está la diapositiva, no la pantalla. Ahí estamos. A ver. Bueno. Entonces, las transiciones electrónicas, también vamos a recordar, esto ustedes ya lo saben, dicen los electrones de un átomo se organizan ocupando diferentes orbitales. ¿Qué son los orbitales? Las regiones en el espacio en torno al núcleo donde existe la probabilidad de encontrar a los electrones. Existen orbitales de baja y alta energía. Generalmente los electrones ocupan primero los niveles de menor
energía que se encuentren desocupados, y la diferencia de energía entre estos orbitales está cuantizada. Eso quiere decir que para cada tipo de átomo esa diferencia es constante. Por lo tanto, decíamos que un átomo posee líneas de absorción y de emisión que son características, ya las vimos en absorción atómica. Y los electrones se pueden mover entre esos orbitales ganando o perdiendo esa cantidad fija de energía. Como nosotros ahora vamos a hablar de fotometría de emisión de llama, y acá fotometría ya me está diciendo que no es un espectrofotómetro, que no va a necesitar una radiación para que la excite y vuelva al estado fundamental emitiendo una radiación, sino que este instrumento va a hacer que la excitación a un nivel energético superior sea producido solamente por la llama, por un aporte de calor. Entonces no hay una lámpara, sino por efecto de esa llama, de ese calor, se excita. Entonces dice la energía calorífica, la llama, va a romper esos enlaces químicos y vamos a tener átomos, iones atómicos, electrones, y estos van a ser excitados pasando de orbitales o órbitas externas a estados excitados. Y cuando vuelvan al estado fundamental, van a emitir una radiación que es la que nosotros ahora nos interesa medir. Estos saltos, dice, ocurren transiciones definidas cuantizadas, acabamos de decir, para cada átomo es característica. Algunas son más probables que otras. Esto me está diciendo que cada una tiene una longitud de onda y que, por supuesto, tienen distintas intensidades. Y que, como resumen de todo esto, podemos decir que cuanto mayor sea la energía suministrada, esa llama sea más calorífica, así como vimos, dependiendo de la mezcla combustible-comburente en absorción atómica, cuando mayor sea esa energía suministrada para la excitación, más alto será el salto de los electrones. Y al ser más alto, el salto o esa diferencia de energía, sabemos que corresponden a longitudes de onda menores de la radiación. Estaban relacionadas de esta forma. Esta era ni era C sobre lambda, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, también sabemos que cuando se aumenta la energía suministrada por la fuente, en este caso sería la llama, se observarán mayor número de líneas espectrales con longitudes de onda más cortas. Estamos relacionando siempre las dos propiedades puestas en juego. Acá hay un ejemplo, que ya lo vimos también, para el sodio, donde el elemento sodio dice que puede ser excitado con llama a gas natural y aire. Tiene pocas líneas de emisión. Por ejemplo, si yo estaría viendo el espectro de emisión en función de las longitudes de onda, la emisión en función de las longitudes de onda, vemos estos piquitos, que fíjense, hay dos longitudes de onda muy próximas. Acá la diferencia está después de la coma, 3, 8, acá también 0 a 8, que son las transiciones no resueltas de pasaje. ¿Se acuerdan que saltaba del 3S al 3P y había dos niveles 3P? Bueno, en este caso no los diferencia, está esa intensidad que involucra las dos transiciones no resueltas, y acá la otra, de 4T a 3P. Entonces dice, las longitudes de las líneas espectrales son características del elemento emisor. El salto es característico, entonces cuando vuelva también va a ser una radiación característica. Esta característica del elemento emisor me puede servir para hacer un análisis cualitativo, saber dónde se presentan los saltos, o sea, la longitud de onda a la que corresponde. Pero la intensidad de esta, fíjense, esta emisión es diferente a esta emisión. Esta es más intensa, tiene mayor intensidad de emisión que esta. La intensidad de las líneas espectrales me va a permitir determinar la concentración del elemento emisor, o sea que me va a poder dar una relación cuantitativa comparando las intensidades. La descripción de los componentes
instrumentales en fotometría de emisión atómica de llama, el fotómetro de llama. Dice, fíjense, tengo un mechero nebulizador del mismo tipo que nos presentaron en absorción atómica, está presente la llama, es alimentado por un combustible, un oxidante, y también por capilaridad va a subir la muestra. O sea que todo esto es exactamente igual que en absorción atómica. Me estaría faltando acá, en absorción atómica venía la fuente, la lámpara de cátodo hueco. Bueno, eso no existe. Solamente se excita con el calor de la llama. Y acá antes venía un monocromador. Bueno, no, como es una fotometría, no tengo lámpara, tampoco voy a tener un monocromador, es un instrumento más barato porque voy a utilizar solamente para determinar alcalinos o alcalinos térreos que son fácilmente atomizables con la llama de un mechero que sea alimentado por gas natural o gas de garrafa y aire. Entonces también voy a necesitar, como para seleccionar una longitud de onda, un delta de longitud de onda pequeña característica del elemento emisor, un filtro. Después va a llegar al detector y el instrumento de lectura. Entonces acá podemos hacer hincapié en lo que yo puedo decir de absorción atómica. En absorción atómica, ¿qué elementos puedo determinar? Y casi todos los elementos de la tabla periódica, salvo los gases nobles, ¿no es cierto? Y los elementos de transición, pero después podría analizar todos. Entonces, si un laboratorio hace análisis de rutina donde se determina oros, plata, plomo, y todos los otros elementos, supónganse, presentes en los minerales, en los alimentos, zinc, cobre y demás, y seguramente va a necesitar tener un espectrofotómetro de absorción atómica y desde ya las lámparas correspondientes. Pero si es un laboratorio, como generalmente ocurre con los laboratorios de análisis de los bioquímicos, se determina sodio, potasio, ahora que está de moda el litio, calcio, magnesio, y la solución puede ser un fotómetro, un instrumento más barato que yo puedo excitar con una llama, con un combustible como es el gas natural o el gas de garrafa y con un compresor que me dé aire. Todo esto me permite analizar esos elementos y no necesito tener una inversión tan grande como la que sería un espectrofotómetro de absorción atómica, en algunos casos, como vimos, un generador de hidruros, ¿sí? O si no puedo atomizar con la llama, necesito tener un horno de grafito. Bueno, depende de cuáles sean las necesidades de ese laboratorio, de esa empresa, pero decimos que es muy usada la emisión atómica para determinar sodio, potasio, litio, calcio. Aunque el instrumento que tenemos en el laboratorio, por supuesto el estándar, solamente trae filtros de sodio y de potasio. Si bien yo en el 2005 creo que lo compraron, yo había pedido, ya era una visora del futuro, había pedido que tenga el litio, calcio, magnesio, pero no tuve suerte porque que tenga esos filtros encarecía demasiado el instrumento, entonces solamente me compraron con sodio y potasio. Nosotros lo utilizamos para determinar sodio y potasio. Bueno, hablando ya de estos componentes instrumentales y haciendo un poco la analogía con absorción atómica, vamos a redondear la idea diciendo que en fotometría de llama lo que se relaciona con la concentración es la radiación emitida por los átomos excitados al volver a un estado de menor energía. En absorción atómica, lo que se mide es la radiación absorbida por los átomos para excitarse y pasar a un estado de mayor energía. Es lo que decíamos ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Acá en emisión atómica no se cumple la ley de Lambert y Beer, pero sí existe una relación directa entre la concentración y la emisión, o sea que la concentración es proporcional a la emisión. La llamamos emisión, la llamamos L, que son lecturas de emisión, o sea que el instrumento me da lecturas. Son lecturas de emisión.
transformada esa radiación de forma conveniente para venir a una escala que le sirva al analista la información, que son lecturas de emisión. En el tratamiento que vimos para absorción atómica, que es similar a emisión, dice que pueden ser consecuencia de fuente de errores. Tenemos una muestra en disolución, que generalmente el metal está formando parte de una sal, está disuelta, se nebuliza para formar un aerosol líquido, se evapora el solvente o el disolvente para formar un aerosol sólido, ese aerosol sólido se descompone, se rompen los enlaces y se producen los átomos. Esos átomos son excitados como al estado gaseoso, y finalmente hay una pérdida de energía de excitación con emisión de luz, cuando vuelve al estado fundamental. Muy bien, son todos los procesos conocidos, puestos de otra forma. En cada una de estas etapas del proceso dice que ocurre en la llama, pueden ser fuente de error si no se verifica en forma apropiada. Entonces, hablando de esos errores, podemos hablar de las interferencias. Podemos hablar que hay interferencias químicas, interferencias de excitación e interferencias de radiación. Las interferencias químicas se dan cuando la energía suministrada por esa llama, gas natural, aire, tiene la velocidad de esa, digamos, de ese quemado en la llama, es alta para algunos. Bueno, mejor lo veamos de otra forma. Esa energía suministrada por el gas natural aire nos va a servir para vaporizar metales, ¿verdad? Esos metales que sean altamente volátiles, o sea, fáciles de volatilizar con esta temperatura que se logra de 1800, 1900, que ya vimos. Entonces, ¿por qué utilizamos esta llama? Vamos a necesitar descomponer esa sal que nos decía que estaba el metal formando parte de una sal. Y esa velocidad en realidad de lo que ocurre puede ser alta o baja, para algunos altas, para otros bajas. Y esa velocidad a la que ocurre este proceso también va a ser responsabilidad de la presencia de algunos aniones. Los aniones tienen un papel importante en esa vaporización. Algunos van a dar mayor intensidad de emisión, como los cloruros y los nitratos, y otros, como los fosfatos y sulfatos, son menos adecuados, o sea que estos van a potenciar la intensidad de emisión y estos no. O sea que todo esto tiene que ver en las interferencias químicas, la presencia de aniones, y algunas veces también uno puede mejorar las condiciones adicionando solventes orgánicos o agentes formadores de complejo, los que se pueden eliminar y aumentar la sensibilidad del método, o sea, no trabajando en un medio acuoso, sino en un medio orgánico, puedo favorecer la emisión y aumentar la sensibilidad del método. Pero el problema acá es que no siempre es posible trabajar en un medio orgánico. Entonces estas serían las interferencias químicas, la presencia de algunos aniones, porque algunos de por sí tienen, no es lo mismo analizar sodio, potasio, calcio, litio, y menos aún si hay presencia de algunos aniones. Hablando de las interferencias de excitación, los metales alcalinos, debido a su baja energía de ionización, podían ser tratados con esta llama. Dice, entonces pueden ser ionizados, se genera una corriente de electrones, pero si yo, supónganse, estoy analizando sodio, y hay potasio, litio, hay otros elementos, alcalinos también, se van a ionizar. Entonces, el que se ionice otro elemento diferente al que yo estoy analizando, puede ser una interferencia. ¿Por qué? Porque esta corriente de electrones que se genera por la ionización de otros metales, va a hacer que se desplace el equilibrio hacia la formación del átomo neutro. Y ese átomo va a aumentar la emisión, pero no va a ser la emisión debido al analito que yo estoy
también va a ser el efecto de otros metales alcalinos. Entonces, una interferencia por excitación. Para evitar, se recomienda un rango de calibrado con un medio similar al que se encuentra el analito. O sea, es decir, que yo debo tener la muestra y los patrones con los que voy a hacer la curva de calibrado con una matriz muy parecida o igual. Por supuesto que es difícil, por eso vamos a ver que existen otros métodos de análisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la presencia puede aumentarme la emisión. El otro tipo de interferencia es la de radiación. Dice, si está presente otro elemento que emita una longitud de onda muy próxima, ese filtro, ese componente instrumental, no las puede discriminar. Ese delta de longitud de onda que tiene el filtro no va a poder diferenciar porque están muy próximas a las dos longitudes de onda, del analito y de otro elemento. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe eliminar al elemento interferente. O sea, hacer un proceso previo al análisis de la muestra eliminando las interferencias. O, que esto algunas veces es muy complicado, se puede utilizar otro método de evaluación. Hasta ahora conocimos el método de evaluación de estándares externos nada más. Dice, se puede utilizar otro método de evaluación en el cual se agregan cantidades iguales del interferente a las soluciones empleadas para obtener la curva de calibrado. Dicho así, no me parecía que lo pudieran diferenciar del que veníamos viendo, entonces me tomé el trabajo de hablarles, por ejemplo, como si yo estaría analizando un cemento, el cemento ese que utilizamos en construcción, si bien tiene otros componentes, yo puedo decir que fundamentalmente tiene un 63% de óxido de calcio, un 1% de óxido de sodio y un 1% de óxido de potasio. Estos tres pueden ser excitados por lo que acabo de decir y producir una interferencia. Entonces yo puedo ubicar otro método de evaluación como el que acabo de poner acá y espero que lo entiendan. Tal vez vean, en realidad en el laboratorio algunos analizaban cemento y utilizaban este método, pero igual cualquier carrera puede hacer el análisis de otra muestra y el método es el mismo, se puede utilizar para cualquier muestra. Fíjense, este método de evaluación me está diciendo que yo debo preparar patrones donde se mantenga esta relación que tiene la muestra, que haya un 63% de óxido de calcio, un 1% y un 1%. Yo debo preparar patrones donde esa relación se mantenga. Por ejemplo, a mí se me ocurrió preparar un patrón concentrado de óxido de calcio de 6.300 partes por millón. Un patrón de óxido de sodio de 100 partes por millón y de óxido de potasio de 100. Entonces, fíjense, si yo tomo 1 mililitro de este patrón y lo llevo a 100 volúmenes finales, ¿cuánto voy a tener? 63. Si tomo en todos los patrones, fíjense, el óxido de calcio, tomo 1 mililitro y voy a tener 63. El otro analito, fíjense, potasio. Si tomo 1 mililitro de 100 partes por millón y lo llevo a 100, voy a tener la relación esta, el 1%. 63 a 1, 63 a 1. ¿Bien? Como yo voy a determinar sodio, entonces, al que voy a variar es la concentración de sodio. Los otros dos se van a mantener constantes y voy a variar sodio. Tomo 1, 2, 3, 4, 5 mililitros y me va a ser esta la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy viendo que la relación de lo que pueden ser interferencias para el sodio se están manteniendo constante en todos los patrones, constantes en la misma diferencia que hay en la muestra. Ahora, si yo estaría determinando potasio, tendría que mantener constante
el sodio y variar solamente el potasio. Y si lo estaría haciendo con el sodio, también, o sea, mantengo la relación de los otros constituyentes de la muestra y varío solamente del analito que voy a determinar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense si yo grafico finalmente la emisión en función de la concentración de óxido de sodio, que era lo que estaba determinando, tengo mi curva de calibrado. ¿Mm? Y de la muestra, ¿qué van a tener también? Van a tener la emisión de la muestra cuando la pongan, vienen, interceptan la recta y sacan las partes por millón de óxido de sodio presente en la muestra. Prepararán otra serie de patrones variando el potasio y determinarán potasio. Otra serie de patrones variando calcio y determinarán el óxido de calcio. ¿Se entendió? Entonces, es otro método de evaluación. Hay interferencias, yo no las puedo eliminar, pero sí las puedo tener en cuenta trabajando con patrones donde la relación entre los componentes de la muestra se mantenga. 63:1. Entonces, fíjense, se puede hacer. Bueno, si estoy haciendo la curva de calibrado con patrones externos, que conocíamos nosotros, y acá, como siempre les digo, ponemos señal porque puede ser absorbancia, emisión, o cualquier otra propiedad medida en otro método instrumental, en función de la concentración de patrones. Tendríamos una curva de este tipo, de la que nos tienen acostumbrados ya. Como son datos, lo importante acá es resaltar que en emisión esta zona lineal es muy pequeña. Entonces, y ocurren dos fenómenos. Al inicio, a concentraciones muy bajas, se produce un fenómeno llamado ionización que hace que la curva se desvía de esa respuesta lineal, sufre esta desviación que está puesta en azul. Y a concentraciones muy elevadas ocurre otro fenómeno que se llama autoabsorción, también que hace que se salga de la respuesta lineal. Entonces esta zona, que tiene una respuesta lineal, es muy pequeña. A grandes concentraciones tenemos este efecto y a bajas concentraciones este otro. La ionización, dice, aumenta con la disolución. ¿Por qué? Porque disminuye la propiedad de átomos neutros, por lo tanto, disminuye la intensidad de emisión. Eso lo entendemos, ¿verdad? La ionización, si ocurre la ionización, dejo de tener átomos. Y acá, altas concentraciones, la autoabsorción, dice, en el centro de la llama está más caliente que en la periferia, o sea, en las... A ver, acá se los muestro. No se rían, pero esta es mi llama. Hago todo para tratar de explicarles. Supónganse, con muchos ojos de buenos alumnos, esta es una llama. El centro de la llama es más calorífica que en las periferias acá. Entonces, fíjense, estos átomos se excitan rápidamente y emiten una radiación. Pero esa radiación de emisión se ve disminuida porque los átomos que están en la zona más fría la absorben. Entonces impiden que se vea como una radiación emitida. Eso es lo que quiero decir acá. El centro de la llama está más caliente que en la periferia. La radiación emitida por los átomos excitados es absorbida por los átomos de la zona más fría, por lo tanto disminuye la intensidad de emisión. Si no me han entendido con el dibujito, me doy. Entonces, para evitar, algunas veces, dice, se puede utilizar, para evitar estos fenómenos, se puede evitar utilizar una línea diferente a la de resonancia. ¿Qué significa una línea diferente a la de resonancia? Habíamos dicho que la línea de resonancia era la línea que se generaba cuando el átomo salta del estado fundamental al primer estado de nivel de energía superior, al primer estado. Esa sería una línea de resonancia, lo vimos en absorción atómica.
lo estamos recordando. Bueno, ahora les voy a presentar lo que vimos también en una clase, en la primera clase, vimos los 3 métodos de calibración, el de estándares externos, el de calibración de adición estándar y el de calibración del patrón interno. A este ya lo vimos, lo desarrollamos en absorción molecular, en absorción atómica, lo vimos recién. Ahora vamos a hablar de estos otros 2 métodos, de adición estándar y el de calibración del patrón interno. Entonces, como puede ser que no nos acordemos, yo traje esta diapositiva, entonces la volvemos a ver, con estándares externos, se preparaban estándares externos de concentración conocida del analito, más la matriz que tengan los componentes de la muestra. ¿Para qué se usaban? Se podía usar para calibrar un procedimiento de medida, para calibrar un análisis. ¿Y cuándo se usaba? Cuando la matriz no produzca interferencias. Cuando yo quiero corregir las interferencias, ¿cómo voy a corregir? Porque no sé si hay interferencia o no, y resulta que hago el método de calibración con estándares externos y no obtengo una respuesta lineal. Entonces eso me está haciendo un llamado de atención diciendo, hay interferencias. Entonces tenía que obtener una respuesta lineal, donde habíamos visto según la ley de Lambert y Witt, la pendiente era epsilon por b, muy bien. Hoy vamos a referirnos a este otro, el método de calibración de adición estándar. Dice, existen otros recursos para solucionar el efecto de las interferencias. Por ejemplo, en este método, se puede dar cuando la matriz sólida o líquida de una muestra sea desconocida o compleja. ¿Cómo puedo yo preparar los patrones con la misma matriz? ¿Cómo podría hacer esto si no conozco? Acá es conocido porque es el cemento siempre, o sea, esta es la relación de los componentes mayoritarios en el cemento, pueden variar muy poquito, pero básicamente esa es la relación. Yo conozco la matriz, digamos. En este caso, no conozco la matriz, entonces, ¿cómo puedo hacer estándares con la misma matriz? Es imposible. Cuando hay un proceso de preparación de muestra compleja o variable, en el caso, supónganse, de los alimentos, que si estoy analizando tal vez potasio y tiene hierro, fósforo, carbonatos, ¿y cómo hago para preparar un patrón con todo eso? También puede ser cuando la medida dependa de condiciones instrumentales muy precisas y difícilmente controlables. También puede ser aplicado, o sea, problemas en la muestra o en las condiciones experimentales. Entonces, para poder aplicar este método de adición estándar, lo primero que debo hacer es ver si la propiedad medida con la concentración tiene una respuesta lineal, porque si obtengo cualquier cosa, ¿qué voy a querer aplicar? Un método diferente. No, tiene que tener una respuesta lineal. Por supuesto que esta es perfecta, pero sabemos que experimentalmente podemos obtener, y bueno, nos puede dar indicios de que tiene una respuesta lineal. O sea que tengo que ver que la respuesta del instrumento sea lineal, y si la concentración del analito es 0, no producir respuestas, eso tiene que cumplirse. Y recién entonces yo puedo aplicar este otro método de adición estándar. Entonces dice, aplicable cuando es difícil eliminar las interferencias de la matriz. ¿Cómo desarrollo el método? Verificar la linealidad que dijimos recién. Segundo, preparar la serie de patrones. Fíjense, tengo los tubos Nessler, los matraces, lo que les tengan el material volumétrico que vayan a utilizar. Estos son tubos Nessler, ya se los presenté cuando vimos absorción molecular. En este tipo de método se toma una alícuota constante de la muestra en todos los tubos, es lo que está marcado en azul, una alícuota constante de la muestra. A partir del segundo tubo se toman cantidades crecientes del estándar, pónganse que estén determinando sodio, entonces tengo sodio en cantidades crecientes.
se llevan a un volumen final todas con agua destilada, y voy a representar la emisión en función de la concentración de patrones. Yo puse 1, 2, 3 identificando cada uno de los tubos Nessler. El tubo 1 está acá. Y me fijo, ¿hay emisión? ¿Por qué hay emisión? Si es 0 de estándar. Acá no hay nada de estándar. Es 0 de estándar y hay una emisión. Sí, porque mi muestra tiene sodio. Es el sodio que proviene de la muestra. ¿Sí? En el tubo 2 también tengo la misma alícuota de muestra, la contribución de sodio de la muestra va a ser la misma, solo que ahora se va a ver incrementado porque aparece el sodio del patrón. Y en el tubo 3 lo mismo, la contribución de la muestra es la misma, se va incrementado porque tiene más patrón, y así sucesivamente. Puedo decir que esta contribución a la emisión es constante, se debe a la muestra, y que la contribución del elemento debido al estándar va creciendo. En este método, ¿cómo encuentro yo la concentración del analito en la muestra? Y si me fijo, esta cantidad es la emisión. Si yo logro llevar esa contribución de la muestra por encima, hasta hacerla coincidente acá, ¿sí? Esta distancia es esta y es igual a esta. Acá hay 2 veces la emisión de la muestra. Digo que esta es la concentración del analito en mi muestra. Y para no tener que hacer todo este traslado de medidas, me dicen que si yo obtuve esta recta, si yo esa recta la prolongo hasta interceptar el eje de las X negativas, esa medida es la concentración de la muestra. O sea que esta medida es igual a esta medida. Por supuesto que está en el eje de las X negativas, pero sabemos que las concentraciones no son concentraciones, no hay concentraciones negativas, ¿sí? Entonces el valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el método de adición estándar. Esta medida es igual a esta, entonces, para no tener que superponer esto y poner una medida igual a la emisión de la muestra acá y sacar, directamente prolongando la recta hasta interceptar el eje de las X, leo la concentración del analito en la muestra. La concentración, ¿dónde? De la muestra, en cualquiera de estos tubos, porque la alícuota de la muestra es la misma. Entonces, esta concentración, la pregunta viene ahora para la parte práctica, chicos. Supónganse que me dio 2 ppm en sodio. ¿Dónde es 2 ppm en sodio? Dice la pregunta la profe y nunca salen de ahí. 2, y yo siempre tengo que pensar, ¿qué es lo que fue al instrumento? Al instrumento vienen estos tubos. ¿Y cómo estaba la muestra ahí? Diluida, concentrada, y la verdad que yo tomé una alícuota y la llevé a un volumen final. La muestra está diluida. Está bien, estos 2 ppm es de la muestra diluida. Si yo quiero la concentrada, y la tendré que multiplicar por el factor de dilución. ¿Cuál sería el factor de dilución? Digamos que tomé 10 mililitros, lo llevé a 100, 100 sobre 10, 10. 10 veces ha sido diluida. Entonces, si me dio 2, lo multiplico por 10, me da 20. Muy bien, profe, la solución, la muestra tiene 20 ppm de sodio. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué les estoy llevando? A que siempre se pierden en el camino. Muchos pueden graficar, se acuerdan de la curva y demás, y esto hablo de los exámenes finales, ¿no? Y la pregunta es, ¿y dónde es la concentración de esa muestra que acabas de encontrar? Y ahí es la nada misma en la cabeza de ustedes. Entonces siempre se tienen que acordar qué es lo que fue, qué medí en el instrumento. Para medir en el instrumento yo preparé acá, seguramente, si no puedo introducir todo el capilar del instrumento en un tubo Nessler de 100 mililitros que es largo, debo haber tomado en tubitos de ensayo y ahí puse el capilar y el capilar ha ido absorbiendo cada una de estas muestras. Entonces, ¿qué tomé esto? ¿Y cómo está la muestra acá? Y bueno,
está diluida en todos en la misma dilución, porque he tomado la misma alícuota y he llevado un mismo volumen final. Entonces esta concentración es diluida. Para tenerla concentrada, y bueno, trabajamos con el factor de dilución. Bueno, eso es un ejemplo, algo hecho a mano, y esto es lo que ustedes tienen en la guía. En la guía, en la teoría, tenemos los tubos Nessler, también tenemos, fíjense, la concentración y el volumen de la muestra, una alícuota de muestra en todos. Acá dice que el volumen de estándar es 0, acá tengo cantidades crecientes de estándar, y hemos llevado todos a un volumen final, T, BT. La curva de calibrado es la que acabamos de obtener. Si nos fijamos, estos son los datos experimentales y vamos a analizar. Vamos a demostrar lo que acaba de decir la profe, a ver si es cierto. Entonces, tenemos esta recta que corresponde a esta ecuación, y igual a A más BX. Tiene una ordenada al origen que es A, una pendiente que es B. Si trazo una recta de la misma pendiente que pase por el origen, va a ser I1 igual a A más BX1. Y a su vez digo que este valor de I es 2 veces I1. Este es I1. X1 y 1. Muy bien. Entonces, esta es la señal del analito en la muestra. Esta misma señal está puesta acá y hemos dicho que era 2 veces ese valor, como les dije. Bueno, a ver, yo digo que el I, el valor de acá, es 2 veces I1. Muy bien, 2 veces I1. Y esa recta I es A más BX. A más BX. Que I1 tiene la expresión A más BX1. ¿Y que cuánto vale X1? Y vale 0. ¿Sí? X1 vale 0. Muy bien, si X1 vale 0, el I1 vale A. Dividiendo miembro a miembro dice 2I1. Dividido I1 me da, se simplifica, me da 2. A más BX dividido A con A me da 1, B sobre A por X. De acá despejamos X y me da igual a A sobre B. X igual a A sobre B. ¿A qué es igual la tangente, chicos? Que sería B. La tangente de este ángulo sería cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre X. ¿Sí? Muy bien. Y si de ahí despejamos X, me da A sobre B. O sea que acabamos de demostrar este valor. Ahora lo hagamos para el otro lado, para ver que por triángulo, semejanza de triángulos, es lo mismo prolongar y no tener que llevar el valor. Entonces, ¿cuánto vale I0? Acá, 0. I0 igual a 0 es igual a A más B X0. ¿Estamos de acuerdo? Y X0 es menos A sobre B despejado, que es igual a menos X. ¿Sí? O sea que menos X es igual a menos A sobre B. O sea que X es igual a A sobre B. Acabamos de demostrar esto. Entonces, con esa demostración digo que no es necesario llevar este valor hasta que sea 2 veces acá, sino simplemente prolongando la recta donde intercepta me va a dar el valor de la concentración de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es matemática pura, semejanza de triángulos. Muy bien. Ahora, la reflexión tiene que ser, este X0, yo lo obtuve, el X0, yo lo obtuve, pero no de un solo valor de Y, sino es el resultado de toda esta recta que me dan varios valores de X e Y.
Entonces no lo obtengo de un solo valor de I. Por lo tanto, debo conocer la desviación estándar de ese valor. La desviación estándar de ese resultado está dado por esta expresión conocida por nosotros, todos los que participan de esta ecuación, el valor promedio, cada uno de los XY, la pendiente, el valor promedio de Y, el número de muestras analizadas, y el S de IX sabíamos que es la desviación estándar de Y respecto de X, que ya vimos cuando vimos regresión. También vimos que esa desviación estándar de Y sobre X está dada por valores conocidos, donde nos aparecía el valor ajustado sobre la recta, el I', todos esos son conocidos para nosotros. Por lo tanto, como el X0 no es un único valor, sino puede haber una desviación estándar porque no es obtenido de un solo valor de I, me obliga a definir los límites de confianza para la concentración incógnita, como lo estamos acostumbrados. El X0 va a ser más menos T por la desviación estándar del valor. Entonces, ¿qué vamos a querer nosotros? Esto ya lo conocemos, lo hemos visto durante todo el cuatrimestre anterior, ¿no? Todo, nosotros, ¿qué nos va a interesar? Que esa desviación estándar sea pequeña, ¿verdad? Que tenga que ser más precisa esa determinación. Y que esa desviación estándar sea más pequeña, si me fijo en la expresión, ¿cuándo va a ser más pequeña? Cuanto mayor sea el número de mediciones o de muestras tomadas, porque está en el denominador, fíjense. Entonces, si aumenta el número de determinaciones, se hace más preciso. Por lo tanto, me dicen que tranquilamente debo trabajar con un número de muestras mayores o iguales a 6 para asegurar esto. También, ¿cuándo va a ser más pequeña la desviación estándar del resultado? Cuando esto que está en el denominador aumente. O sea que él me está diciendo de otra forma que los patrones cubran un intervalo considerable de concentraciones. Muy bien. Así como se puede analizar utilizando el método de estándares externos y después vimos el método de un estándar externo, acá también se puede hacer la calibración de adición de un estándar. Por supuesto que vale lo mismo cuando conocemos la muestra, conocemos el rango de respuesta lineal, entonces solamente podemos comparar con un patrón y nos quedamos tranquilos, eso se sigue cumpliendo. Entonces fíjense cómo sería eso. Tengo la muestra, la alícuota de muestra llevada a un volumen final. Tengo la misma alícuota de muestra, le agregué un volumen de estándar, llevo a volumen final. Esa muestra dice diluida, acá muestra diluida y fortificada porque ha sido agregado un estándar del analito que estoy analizando. Entonces, como lo puedo utilizar para cualquier método, no voy a decir emisión, sino voy a decir señal. La señal obtenida va a ser proporcional a la concentración del analito. Ay, bueno. Me he puesto a hacer todo esto con un ejemplo y me olvidé cambiar cuando puse el PDF. Bueno, entonces, esa señal es proporcional a la concentración del analito. Supónganse que están determinados sodio. Esa señal es proporcional a la concentración de sodio. ¿Y qué será este B0 sobre BT? Y la verdad que yo alguna vez vi B0 y BT cuando hablaba de factor de dilución o no. A ver, fíjense. El factor de dilución era volumen total sobre el volumen que tomo. Sabemos que la solución concentrada la puedo obtener multiplicando la concentración de la muestra diluida por el factor de dilución.
Entonces, acá está la solución diluida, o sea que me interesa saber la concentración diluida acá. La concentración diluida es la concentrada sobre D. La concentrada sobre D. ¿Y qué es D? BT sobre B0. Entonces, si está sobre D, pongo B0 sobre BT. O sea, ¿esto qué sería? La concentración del sodio en la muestra original. O sea, ¿qué ha pasado acá? Lo que ha hecho la profe es poner la señal, la propiedad medida, proporcional a la concentración del analito en la muestra original, que va a ser la concentración de la muestra diluida dividido el factor de dilución, y acá se ve invertido porque el dividido al factor de dilución para ponerlo multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma, acá vamos a decir que la señal, en este caso, de tener la muestra diluida fortificada, va a ser proporcional a la concentración del analito en la muestra original, más la concentración de sodio que viene del estándar. Y acá del estándar también se cumple lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo digo que esas constantes de proporcionalidad son iguales, ¿qué estoy asumiendo? Que esas matrices de muestra y muestra fortificada son idénticas. Y eso también me está obligando a decir que para que yo tome que esas constantes de proporcionalidad sean iguales, el volumen que yo tomo de ese estándar tiene que ser menor que el volumen de muestra. O sea que me está diciendo de otra forma que el volumen que yo tengo que tomar de estándar tiene que ser pequeño, porque no puede ser lo mismo que yo, supónganse, estoy tomando 10 mililitros de muestra y tomo 20 mililitros de estándar y llevo a volumen final, y la verdad que acá no tenía esos 20 mililitros de estándar, hay matrices diferentes, acá hay volumen que va a ser, a ver, 20, 70 de agua, y acá va a ser, no, acá sería 10, 90 de agua, y acá 70, y no es lo mismo que yo diga, no, yo estoy tomando de estándar, supónganse, tengo 10 mililitros, y tomo 1 mililitro de estándar. Y entre agregarle 90 o 89 de agua no ha variado. Hay similitud de matriz. Entonces tengo que trabajar utilizando patrones concentrados. Entonces, para que yo tome que esas constantes son iguales y se cumpla esto, pueda despejar de esas dos expresiones porque son las mismas y encontrar una expresión de este tipo donde todo es conocido, salvo la concentración del analito que estoy buscando. Porque concentración del estándar los conocemos, el volumen, entonces tendré que despejar, trabajar matemáticamente para despejar la concentración del analito. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma, puedo no llevar a un volumen final. Entonces solamente tener la muestra, un volumen de muestra, el mismo volumen de muestra le agrego volumen de estándar. Y no llevo a volumen final. Entonces, la señal de la muestra va a ser proporcional a la concentración de la muestra, la señal en este otro caso va a ser proporcional a la concentración de la muestra, y acá sí, porque tengo dos volúmenes. La concentración del analito que viene de la muestra, esto exactamente igual que en este caso, más la concentración del analito que viene del estándar, todo igual. Y acá también trabajamos, despejamos K y podemos encontrar la concentración del analito trabajando matemáticamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desde un estándar, llevando a volumen final,
y entendiendo que esto es la que salga de acá va a ser la concentración del analito original o concentrado, porque está afectando el factor de dilución acá, lo estoy poniendo, o sin llevar a un volumen final, sino tomando el volumen de muestra y un volumen muy pequeñito de un estándar concentrado que permita despejar también de estas dos expresiones K y encontrar la concentración de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar de el método de calibración de patrón interno. Método de calibración del estándar interno. ¿Qué es un estándar interno? Que lo vamos a simbolizar por ahí. Es un elemento o sustancia que se añade a todas las muestras y a los estándares externos en una cantidad fija. Fíjense, acá estoy preparando los estándares externos, tengo cantidades crecientes de estándar, y todos ellos llevan la misma alícuota de estándar interno. Y acá tengo la muestra y lleva estándar interno. Entonces, elemento o sustancia que se añade a todas las muestras y a los estándares externos en una cantidad fija. También puede ser un estándar interno, algún componente mayoritario de las muestras y de los estándares externos en concentración elevada, la misma en todos los casos. Eso es más complicado de elegir un componente que esté presente en todos, en una concentración elevada. Es más fácil agregarlo, ¿estamos de acuerdo? Entonces tendríamos que preparar así los patrones y la muestra, poner en cantidades crecientes el estándar externo, una cantidad fija de estándar interno, esa misma cantidad de estándar interno a la muestra, y ahora lo que grafico son cosas diferentes. Lo que yo voy a graficar en realidad es la señal del analito respecto a la señal del estándar interno, porque esa es en todos los casos estoy viendo la relación del analito del estándar al estándar interno, del analito en la muestra al estándar interno. Se grafica entonces señal del analito respecto a la señal del estándar interno en función de la concentración de los estándares externos, porque son los que van aumentando. Y voy a obtener una respuesta de este tipo, una curva de calibrado de este tipo, que después de la muestra, que van a tener la misma relación del analito en la muestra al estándar agregado, entro a la curva y saco la concentración del analito en la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Dice, el estándar interno, si se añade, no debe formar parte de la matriz de la muestra. Sí, hay que elegir un estándar interno que no esté presente en la muestra. Como estándar interno, un analito que no esté presente en la muestra. Dice que la concentración del estándar interno debe ser del mismo orden de magnitud que la del analito, para reducir el error de la relación de señales del instrumento. Bueno, esto puede ser complicado, pero si yo no obtengo una respuesta lineal, está a la vista que hay problemas en esta consideración, porque debo obtener una respuesta lineal. Tendré que verificar que si se trata exactamente de esto, si tal vez la concentración no es del mismo orden de magnitud que el analito, lo aumento, lo disminuyo, son condiciones operativas. Si se elige bien el estándar interno, se pueden compensar algunos errores. ¿Cuáles? Producidos en los cambios de las respuestas del instrumento, o si ambas señales se modifican de la misma forma, se compensan los efectos de matriz y voy a tener una respuesta lineal. Bueno, acá también se puede calibrar con un estándar en el método de estándar interno. Y acá también vamos a tener la muestra o el estándar externo, dependiendo de qué sea primero, y el estándar de calibración, que va a ser el estándar interno. O sea que van a recibir el mismo tratamiento. A ver, si yo estoy probando un estándar interno, lo primero que voy a hacer es encontrar
tengo un estándar externo, entonces la señal que obtengo para el estándar externo, una constante de proporcionalidad de la concentración, tomo la señal para el estándar interno, o sea, estándar externo, estándar interno. Esas dos señales son proporcionales a las concentraciones. Muy bien. Ahora, esas constantes de proporcionalidad vienen a ser la sensibilidad del método, ¿no es cierto? O sea, yo puedo haber hecho ya las curvas de calibrado y obtener las pendientes. Entonces, si yo digo que se tratan de las mismas, es difícil. No podría a simple vista o analizando datos decir. Entonces lo que conviene es aplicar la señal para un estándar externo, la señal para el estándar interno elegido, hago la relación de estas dos expresiones y tengo la división, digo, la relación de las dos constantes de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad yo la puedo determinar como una constante única, relacionando las dos, y llego a esta expresión. Entonces, como yo esta la apliqué sobre un patrón, la concentración la conozco todo, saqué las señales, puedo sacar el valor de esa constante K, porque conozco todos, la concentración del estándar interno, la concentración del estándar externo, y las señales las acabo de medir. Saco esa constante de proporcionalidad que relaciona estas dos medidas, y ahora sí aplico para una muestra. Ya no es un estándar externo, sino la muestra. Y se va a cumplir lo mismo. Acá va a ser la señal del analito para la muestra y la señal del estándar. Y entonces voy a poder despejar la concentración del analito en función de esta expresión, que me va a quedar concentración del estándar interno que conozco, la constante K que lo acabo de determinar trabajando con estándar externo y estándar interno, las señales medidas recién ahora poniendo la muestra, refiriendo al estándar interno, todos datos y puedo encontrar la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero se aplica para un estándar externo y el estándar interno. Puedo encontrar la constante que relacione esas dos señales y una vez encontrada, ahora preparo la muestra y voy a encontrar la señal para el analito, pero ahora en la muestra, y la señal del estándar interno. Relacionando eso, me va a quedar en función de esta constante que ya está determinada frente a un patrón externo. Porque vemos que cada estándar interno está adicionado a cualquier estándar externo y a la muestra. O sea que la relación entre el estándar y en la muestra están vinculados. ¿Para qué me puede servir, ahora dejando ya de lado los métodos, sino hablando de un uso de las rectas de regresión a las que en algún momento nos llevaron a determinar la ordenada al origen, el coeficiente de correlación y todo lo que hicimos cuando íbamos a ver absorción molecular, cuando vimos puntos anómalos y demás? Una de las aplicaciones puede ser: yo tengo un método reconocido, utilizado para determinar un analito buscado, y hay un nuevo método que quiero probar. Si obtengo resultados significativamente más altos, más bajos o iguales a este método reconocido. Porque tal vez este método reconocido es complicado, utiliza reactivos muy caros, o utiliza un instrumento que yo no tengo exactamente, pero existe otro método que yo digo, uy, si encuentro que tengo resultados muy parecidos o estadísticamente iguales, uy, sería buenísimo. Entonces yo voy a comparar este nuevo método con este método reconocido. Dice, los resultados son significativamente más altos o más bajos. Si se deben
esas diferencias a errores sistemáticos o solamente las diferencias que existen se deben a errores aleatorios. Para lo cual yo voy a comparar a distintas concentraciones de analito. Entonces, por ejemplo, tengo una muestra que va a ser analizada, 10 muestras. Primero, por absorción, emisión, espectrofotometría de absorción atómica, y este es un método potenciométrico. Dos métodos, absorción atómica y un método potenciométrico. Lo importante es que siempre se pone en el eje de las X, acuérdense que siempre decimos que ponemos las concentraciones de patrones porque decimos que asumimos que no hay errores en el eje de las X, que todos los cambios y errores se deben a la variable Y. Entonces acá, en el eje de las X va el método reconocido y en el eje de las Y va el nuevo método que yo voy a probar. Si yo obtengo los resultados y tengo una respuesta de este tipo, donde la ordenada al origen sea 0 y la pendiente igual a 1, y el R igual a 1, una recta a 45 grados, ¿qué voy a decir? Que no hay resultados ni más bajos ni más altos, que exactamente son iguales, ¿sí? Es idéntico para cada método, sería lo que yo buscaría. Llegar a esto, una recta a 45 grados, entonces son exactamente iguales los valores obtenidos por ambos métodos. Pero eso no ocurre. O sea, ver que la pendiente es 1 y que la ordenada al origen es 0, que me dice que los resultados sean idénticos, en la práctica el resultado de cada muestra no es idéntica para ambos métodos. Lo acabamos de ver también, 35, bueno acá 75, 70, hay algunas diferencias. Entonces, no son idénticos y lo que tengo que hacer es analizar si hay errores sistemáticos o no, si las diferencias que acabamos de ver, estas diferencias, se deben a la presencia de errores aleatorios, nada más. Entonces, esas desviaciones de lo ideal pueden ser las siguientes. Que la pendiente sea igual a 1, pero que la ordenada al origen no sea 0. Dice, un método puede dar un resultado más alto o más bajo que el otro en una cantidad fija, eso me está diciendo. Puede ser que la pendiente sea mayor o menor que 1. Dice, puede darse un error sistemático en la pendiente de cada una de las curvas individuales. O sea que puede ser positiva la una y la otra negativa de cada método en particular, y eso me estaría evidenciando la presencia de un error sistemático. O pueden darse las dos cosas, que las pendientes sean mayor y menor que 1 y la ordenada al origen distinto de 0. Se pueden dar simultáneamente. Entonces, habría que hacer un análisis de esos errores sistemáticos. Entonces, se tiene que hacer una prueba para contrastar y ver si A es distinto de 0 y si B es distinto de 1. Ver los límites de confianza de A y B, o sea, de la ordenada al origen y de la pendiente, a un determinado nivel de confianza, como por ejemplo, de 95%. Bueno, acá les aclaro de nuevo los errores despreciables en los valores representados en abscisa y que todos los errores ocurren en los valores representados en ordenada. Es lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Que acá consideramos que este método no tiene error. Muy bien. Por suerte, nosotros ya sabemos utilizar en el Excel la recta de regresión, ya nos han enseñado a trabajar con este cuadro, ha sido explicado y demás. Por ejemplo, el método más preciso va en abscisa, mayor que 10, el número de muestras mayor que 10, bueno, nosotros tomamos 10. Los puntos experimentales deben cubrir el intervalo de concentración de interés aproximadamente uniforme. Todo esto ya nos mostraron.
Y yo solamente les tengo que enseñar acá a leer una parte más. Acuérdense cuando sacaban la regresión, sacábamos el F crítico, el F... Y habíamos dejado pendiente acá donde dice inferior a 95, superior a 95, y que la intersección era la ordenada al origen y esta era la pendiente, ¿se acuerdan? Muy bien, y tenemos la pendiente está en un rango, la ordenada al origen está en un rango, considerando el nivel de confianza del 95%, entonces yo me fijo, a ver, si esta es la ordenada al origen, considerando el límite superior y el límite inferior. El límite inferior va a menos 11,45 y el límite superior a 19,18. Este intervalo, ¿considera el 0? ¿El 0 está dentro de ese intervalo? Sí, lo incluye al 0. O sea que se cumple. La pendiente, inferior y superior, y acá 1,04, 0,88. No difieren prácticamente de 1. Puedo decir, toma el 1. Puedo decir entonces que son métodos comparables. Lo incluye al 0, no difieren mucho de 1, que era lo que yo estaba buscando. B igual a 1 y A igual a 0. Entonces puedo concluir que analizado, los métodos son comparables y que la diferencia se debe a errores aleatorios. Por lo tanto, se puede usar cualquiera de los dos métodos.